Buenos días a todos y a todas, espero que estén muy bien. Soy Ingrid Muñoz, kinesióloga, y hoy vamos a hablar acerca de la parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un diagnóstico médico que involucra a distintos trastornos neuromotores que aparecen durante la infancia y durante el tiempo ha tenido distintas definiciones que han ido cambiando conforme se van actualizando los conocimientos. Y ahora vamos a revisar la última definición que realizaron en un consenso internacional distintos expertos desde el ámbito clínico, de la investigación, de la educación, y llegaron a esta definición que aparece acá. La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo, del movimiento y de la postura que provocan limitaciones en la actividad, que se atribuyen a alteraciones no progresivas que incurrieron en el cerebro en desarrollo del feto o del lactante. Acá lo que se destaca es que es un grupo de trastornos permanentes. Como les señalaba anteriormente, existen distintas condiciones heterogéneas en términos de etiología, de tipo de parálisis cerebral y de gravedad de su deficiencia. Por eso se habla que es un grupo de trastornos y que son permanentes, que se producen en algún momento del desarrollo del niño o la niña y van a permanecer durante toda su vida. Van a ir cambiando, modificando las manifestaciones clínicas que presente, pero no así el trastorno, la lesión que ocurrió. Habla del desarrollo de la postura y el movimiento. Tiene que estar involucrado el movimiento y la postura para que sea parálisis cerebral. Y lo que agregaron acá es que provocan limitaciones en la actividad. Y recordemos que según la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, la actividad se refiere a la ejecución de una tarea o una actividad por parte de un individuo. Entonces, si existe una limitación, significa que van a haber dificultades para que una persona pueda ejecutar una determinada acción, una determinada tarea, que se atribuyen a alteraciones no progresivas, también señalan acá, que ocurrieron en el cerebro en desarrollo, en el feto o en el lactante. Acá no se especifica bien cuál es el límite de la edad superior hasta la cual se considera que se va a producir la parálisis cerebral. Algunos autores refieren que durante los primeros 2 a 3 años de vida, que son los más importantes en relación al desarrollo y al crecimiento del cerebro, otros que amplían el plazo un poquito más hasta los 5 años. Y entonces las lesiones, como bien dice acá y lo repetimos, ocurren en este cerebro en desarrollo desde antes de que el niño nazca, cuando es feto aún, y cuando el niño o la niña ya nació hasta los 3 años, incluso 5 años, como señalan algunos autores. Sigue esta definición señalando que los trastornos motores de la parálisis cerebral suelen ir acompañados de alteraciones de la sensación, la percepción, cognición, comunicación y la conducta. También pueden presentar epilepsia y otros problemas musculoesqueléticos secundarios. Acá cuando hablan acerca de alteraciones de la sensación se refieren a cuando hay alteraciones de algún sentido, por ejemplo, de la visión, de la audición u otra modalidad sensorial. Cuando hablan de la percepción, hacen referencia a la capacidad de incorporar e interpretar la información sensorial o cognitiva que estamos percibiendo del ambiente o de nosotros mismos. ¿Sí? Y luego, cuando señalan, cuando se refieren a la conducta, acá casi al final, se refiere que también puede presentar algunos trastornos del espectro autista, trastornos por déficit atencional, hiperactividad, algunos desórdenes del ánimo o ansiedad. Todos estos siempre acompañados de, o acompañando, mejor dicho, a los trastornos motores. ¿Sí? Recordemos que parálisis cerebral implica que debe haber un trastorno motor y que puede ir acompañado con otras alteraciones que ya señalamos. Y acá en la última línea donde se señala problemas musculoesqueléticos secundarios, se refiere a las deficiencias secundarias que van a aparecer
a consecuencia de las alteraciones primarias que aparezcan. Pueden ser acortamientos musculares, debilidad muscular, algunas lesiones, alteraciones articulares, luxaciones de algunas articulaciones, por ejemplo. A eso se refiere con problemas musculoesqueléticos secundarios. En cuanto a la epidemiología, la incidencia mundial de parálisis cerebral es de 2 a 2,5, o algunos autores dicen que puede llegar hasta 3 por 1000 recién nacidos vivos, con una escasa variación entre países desarrollados y una leve mayor frecuencia en países en desarrollo. Es decir, un poco más frecuente en los países que aún no han alcanzado el desarrollo. La prevalencia se ha mantenido más o menos constante debido al manejo neonatológico actualizado que permite la sobrevida de niños con factores de riesgo prenatal y o de muy bajo peso. Es decir, los avances en la medicina han permitido que cada vez más niños y niñas de menor peso al nacer y de menor edad gestacional estén naciendo y estén sobreviviendo. Por lo tanto, esa prevalencia se ha mantenido debido a que nacen más niños con mayor factores de riesgo de poder tener alguna parálisis cerebral en el futuro. En cuanto a la etiología, como ya señalé al principio, es heterogénea. Y vamos a ver cuáles son las posibles que pueden suceder. Entonces, recordando, parte de la definición es que va a haber una noxa, una injuria, una lesión que va a suceder sobre el sistema nervioso inmaduro. Y este sistema nervioso inmaduro, esta lesión se puede producir ya sea de manera prenatal, antes de que nazca el niño o la niña, en el momento del parto o de manera postnatal. Y algunas de las causas de la etiología pueden ser alguna malformación congénita que exista a nivel del cerebro, alguna hipoxia, como la asfixia perinatal que sucede en relación al parto, la prematuridad, es decir, que los niños y las niñas nazcan antes de las 37 semanas de edad gestacional, cuando es que se define que es un embarazo de término. Si es que los niños y las niñas que nacieron son recién nacidos de bajo peso al nacer, en la medida en que tienen menor peso en el momento del nacimiento, mayor es la probabilidad de que generen alguna alteración neurológica, una parálisis cerebral. Eso mismo sucede con la prematuridad. En la medida que tienen menor edad gestacional, es mayor la probabilidad de presentar alguna alteración. Alguna exposición a tóxicos, ya sea de manera directa o a través de la madre. Meningitis, que es una infección del sistema nervioso, ¿verdad? A nivel de las meninges, que presenten convulsiones en el periodo neonatal. Hipoglicemias, infecciones neonatales, accidente cerebrovascular neonatal, que significa que está en relación cercano al nacimiento, hasta los 28 días posteriores al nacimiento, algún traumatismo encefalocraniano, por ejemplo, o asfixia por inmersión, que eso es quizás lo más frecuente que ocurre en niños ya más grandes. Acá en esta tabla aparecen los distintos factores de riesgo asociados a poder tener o generar parálisis cerebral. Por ejemplo, ya lo habíamos señalado, malformaciones cerebrales congénitas, susceptibilidad genética, encefalopatía hipóxico-isquémica, que esto es lo que sucede posterior a la asfixia perinatal, algún accidente cerebrovascular perinatal o en útero, que es nicterus, por ejemplo, infecciones materna-fetal, gestación múltiple, convulsiones neonatales, el nacer de pretérmino, etc. Acá esta lista de factores de riesgo asociados con un mayor riesgo de parálisis cerebral la van a tener para que la puedan revisar. Entonces, como ya dijimos, bueno, acá aparece un dibujo de una parte del cerebro con un corte coronal, en donde podemos observar que acá está el tálamo y están los núcleos de la base, ¿sí? Caudado, putamen, hasta el globo pálido, el estriado, que lo conforman, acá la sustancia negra, tenemos la corteza cerebral,
Y también el cerebelo, que son las distintas estructuras que generalmente se ven afectadas cuando hay una lesión en el cerebro en desarrollo. Los núcleos de la base, la corteza cerebral y el cerebelo. Entonces, cuando se produce algún daño, una lesión en estas estructuras, cuando está en pleno desarrollo, ya sabemos que va a generar una parálisis cerebral, que es un grupo de distintos trastornos motores que provocan alteraciones de la postura y el movimiento, como ya dijimos, y que puede tener asociado algunas otras complicaciones. Existe una clasificación de esta heterogeneidad de tipo de parálisis cerebral que existen y sugieren que se haga sobre la base del trastorno motor predominante. Entonces, de acuerdo al trastorno motor que tenga el niño o la niña, que pueden ser mixtos, nunca son, no nunca, pero es poco probable que sean tan puros. Entonces, frente al trastorno motor que predomina en el niño o la niña, se va a clasificar. Y hay tres grandes tipos de parálisis cerebral. Las espásticas, que generan alteraciones como la espasticidad, debilidad muscular. Vamos a definir la espasticidad. La conocemos si es que recordamos otras clases, que es el aumento del reflejo miotático y que depende de la velocidad. Es una hiperexcitabilidad del reflejo miotático, ¿sí? En donde cuando elongamos de manera rápida, veloz, un tendón, el reflejo miotático lo que hace es contraer el músculo y generar el movimiento, ¿verdad? Pero acá está exacerbado en la espasticidad, porque dejó de tener el control desde el nivel de la corteza motora hacia el nivel de la médula. Va a haber debilidad muscular también, se va a producir una hiperreflexia, pobre selectividad. Esto se refiere a que la activación de los músculos que necesitamos para realizar alguna tarea en específico sea de manera selectiva, ¿sí? Que la musculatura permita realizar un movimiento aislado. Para yo ir a tomar un lápiz, por ejemplo, no debo activar o contraer toda la musculatura de la misma forma de mi extremidad superior, por ejemplo, sino que de manera selectiva y diferenciada tengo que ir realizando las distintas contracciones de los distintos músculos que van a participar en esa actividad. Y eso se pierde en la parálisis cerebral, sobre todo en la espástica. Y van a estar presentes algunos reflejos patológicos, como el reflejo de Babinski, que vamos a ver más adelante. También tenemos a la parálisis cerebral discinética, que pueden ser distónica y coreotetosis. Y lo que observamos acá, aparte de la distonía y la coreotetosis, que también la vamos a ver en ejemplos más adelante, es que se presentan movimientos involuntarios. La tercera clasificación es la parálisis cerebral tipo atáxica e hipotónica. Algunos autores la señalan por separado atáxica e hipotónica, o ambas las mezclan porque habitualmente van juntas. Y lo que se observa es que los niños y las niñas van a presentar incoordinación, temblor intencional y tono bajo. Las parálisis cerebral espásticas. Dentro de las parálisis cerebral espástica tenemos a la diplegia espástica, que es el fenotipo más común dentro de este grupo de trastornos y que representa el 35% del total de las parálisis cerebral. La causa más común, más frecuente, es la leucomalacia periventricular, que es una lesión de la sustancia blanca adyacente a los ventrículos laterales y es exclusiva del recién nacido de pretérmino, de los niños que nacieron de manera prematura antes de las 37 semanas. Y esto es debido a que en las semanas, alrededor de las 24 o 32 semanas de edad gestacional, la vascularización arterial en esta región de la sustancia blanca periventricular profunda es terminal e inmadura. Y eso quiere decir que la autorregulación que tienen estos vasos sanguíneos todavía no está completada. Entonces, si es que hay diferencias, cambio en el flujo sanguíneo cerebral, cambios en la presión
estos se van a ver reflejados directamente en el flujo sanguíneo cerebral. Es decir, si hay un cambio de presión que suba o baje la presión arterial fuera de ciertos límites que son normales o son de seguridad, no van a poder responder de manera adecuada esta vasculatura, estas arterias que existen acá, y por lo tanto se van a producir procesos, fenómenos de hipoxia y de isquemia, dejando a esta zona alrededor de los ventrículos sin irrigación. Y si es que permanecen sin irrigación, en este momento también tenemos esta estructura que es la subplaca, que está en pleno desarrollo en estas semanas, entre la 24 y la 32, y que su función principal es formar redes neuronales, desde aquí hacia la corteza cerebral. Lo mismo va a suceder con los preoligodendrocitos, que son precursores de los oligodendrocitos, que si nos recordamos, van a ser quienes van a producir la mielinización de los axones de las neuronas y que son muy sensibles a la hipoxia y a la isquemia. Esto es debido a que presentan poca o casi ninguna enzima antioxidante y son muy sensibles a la excitotoxicidad por glutamato. Entonces, si es que se produce todo este fenómeno en esta región, todas las neuronas que iban migrando hacia allá, que se iba a empezar el proceso de mielinización, va a haber un proceso de muerte neuronal, va a haber, debido a esta isquemia y hipoxia, va a haber inflamación, edema, y eso va a hacer que se destruyan las neuronas que están en este lugar y que van hacia la corteza cerebral. Por lo tanto, como vemos en la figura del lado, la vía motora córtico-espinal, que va desde la corteza hacia la médula espinal, como la tálamo cortical, que va desde el tálamo hacia la corteza, van a estar lesionadas, no van a haber podido desarrollarse de manera adecuada, ¿sí? Porque justo apareció esta lesión, esta noxa, en ese momento cuando se estaban desarrollando, cuando se estaban formando, ¿sí? Entonces, eso va a traer como consecuencia las alteraciones que vamos a ver posteriormente. Y como vemos acá, recordando el homúnculo cerebral, más hacia medial está representado las extremidades inferiores, luego el tronco, extremidades superiores y la cara. Entonces, en la medida que aumente la magnitud de la lesión y se vaya haciendo más lateral, mayores son las estructuras que van a ser afectadas posterior a esta lesión. ¿Cuáles son las deficiencias primarias que vamos a observar en los niños o niñas que presentan parálisis cerebral tipo diplegia espástica? Espasticidad, que ya lo habíamos señalado, que es este aumento del reflejo miotático que es dependiente de la velocidad. En la medida que yo más rápido lo realice, mayor va a ser la espasticidad que se produzca. Va a haber paresia en las extremidades inferiores principalmente. Y eso recordemos que es una pérdida de la capacidad de generar tensión en la musculatura. También vamos a observar la hiperreflexia, ¿sí? Que vamos a ir a buscar algunos reflejos y va a estar aumentado la zona en la cual se va a gatillar el reflejo va a ser de mayor magnitud también. Por ejemplo, van a estar alteradas las sinergias musculares, que era lo que habíamos señalado anteriormente relacionado con la pobre selectividad de la musculatura implicada en un movimiento. Las sinergias musculares que necesitamos para realizar una tarea o un movimiento son precisas, son específicas, pero en estas alteraciones se alteran, valga la redundancia, y se generan unos patrones de movimientos, sinergias musculares anormales, atípicas, que no son las adecuadas. También hay pérdida de la activación selectiva de los músculos, como ya dijimos, alteraciones visuales como el estrabismo, que es el principal que se produce en estos niños y niñas. ¿Qué otras manifestaciones clínicas de la diplegia espástica? En el periodo neonatal no hay una clínica establecida. Si uno ve a un niño o una niña recién nacido que ya tiene un mes y que tuvo leucomalacia periventricular, importante como para generar diplegia espástica, no vamos a observar nada llamativo.
Durante las primeras semanas se va a empezar a observar alguna debilidad en las extremidades inferiores, que por ejemplo patalea menos, las mueve una extremidad más que la otra, por ejemplo. Vamos a observar que sus movimientos generales, que son estos movimientos que presentan los recién nacidos y los niños de pretérmino, que involucran todo el cuerpo y que tienen que ser variables, fluidos y complejos, que involucran la cabeza, el tronco y las extremidades. Y vamos a ver que estos movimientos generales no presentan alguna de estas características, que no van a ser variables, van a ser repetitivos, no van a ser fluidos, van a ser como toscos o como cortados, los vamos a observar, ni tampoco van a ser complejos, van a involucrar solo partes, algunas partes del cuerpo. También vamos a observar, como ya dije, que el desarrollo inicial puede ser más o menos normal, lo puse entre comillas, porque puede que aparezcan y se observen algunas alteraciones, pero pueden pasar desapercibidas si es que no estamos tan familiarizados con el desarrollo sensorio-motor normal. Luego va a aparecer el aumento de tono en las extremidades inferiores, dificultad en la manipulación y en la coordinación óculo-manual. También es otra manifestación que presentan estos niños o niñas. Vamos a observar que hay un retraso en la adquisición de las habilidades motoras, de los hitos motores que uno evalúa cuando quiere determinar cuál es la edad motora de desarrollo de un niño o de una niña. Esas habilidades motoras que se van adquiriendo de manera paulatina y continua durante el desarrollo van a estar retrasadas si es que presentan diplegia espástica, sobre todo las que tengan que ver con el incorporarse al sedente, el desplazarse con las extremidades inferiores, por ejemplo. Van a presentar un desarrollo atípico, es decir, aparte de haber un retraso en la adquisición de las habilidades motoras, las habilidades que vayan adquiriendo van a tener un desempeño que no es el normal, que no lo encontramos en el desarrollo típico esperado. Van a tener una pobre calidad del movimiento y esto va a hacer que presente limitaciones en la actividad. Recordemos que las actividades son en sí perdón, las habilidades motoras que podemos realizar, por ejemplo, los giros, el gateo, la marcha, esas son las actividades o las tareas que realizamos. Van a existir diferentes niveles de funcionalidad en relación al compromiso sensorio-motor que presenten estos niños o niñas. Habíamos visto que si es que el daño no era tan amplio, solamente iba a haber alguna alteración en las vías que van a llegar a inervar las extremidades inferiores solamente. Si es la magnitud de la lesión del daño es mayor, va a ir comprometiendo el tronco y quizás llegue hacia las extremidades superiores. Entonces, estos diferentes niveles de funcionalidad van a generar distintos niveles también de restricción en la participación, ya sea a nivel escolar, familiar, con los pares, para que lo tengamos en cuenta y vayamos haciendo también la relación con la CIF. Pueden presentar alteraciones musculoesqueléticas, ya sea alteraciones en los rangos de movimiento, alteraciones ortopédicas, que hayan desviaciones a nivel de la columna, por ejemplo, acortamientos musculares, y todas estas, como las señalamos en un momento, son deficiencias secundarias que aparecen como consecuencia posterior a las deficiencias primarias que serían la paresia, la espasticidad, la hiperreflexia, la pobre calidad y cantidad del movimiento, porque se mueven menos también estos niños y niñas, posturas alteradas mantenidas, etc. Acá vemos una fotografía donde vemos a una bebé de 4 meses de edad, en donde esperaríamos, nos vamos a fijar en su extremidad inferiores, esperaríamos que su extremidad inferiores estuvieran un poco más relajadas o pudieran estar flectadas, realizando algún pataleo, pero ella constantemente mantenía sus extremidades inferiores extendidas, como la observamos en esta fotografía, y apoyadas en la superficie. Eso ya nos debe llamar la atención. En esta otra fotografía vemos algo bien importante que sucede en los niños y niñas con diplegia espástica, que es debido a la espasticidad, al aumento de tono de sus extremidades inferiores,
el que ocurre principalmente a nivel de los aductores y los rotadores internos de pierna, de extremidades inferiores. Muchas veces eh, se observa este patrón que a veces se les llama patrón en tijera de la extremidad inferior, que se presenta un entrecruzamiento de las extremidades inferiores. Acá hay una persona, se nota que los está sosteniendo porque no puede mantenerse por sí solo de pie y se aumenta tanto el tono, la espasticidad de las extremidades inferiores que se genera este entrecruzamiento. Acá vemos a un niño más grande que está en decúbito prono y que también tiende a mantener sus extremidades inferiores extendidas, incluso hasta el tobillo en plantiflexión y aducidas. Y lo más probable es que si lo viéramos moverse, se va a arrastrar de esta forma y va a llegar a sentarse con mucha dificultad, manteniendo este aumento de tono en las extremidades inferiores. Acá vemos a una persona más grande, a un joven, a un adolescente, en donde ya podemos observarlo que a pesar de estar en cuatro pies, al estar más estable en esta posición, presenta una importante hiperlordosis y anteversión pélvica. ¿Sí? Se nota acá bastante este pliegue que se forma por la hiperextensión, la hiperlordosis. En su columna vemos que la pelvis está en anteversión, sus abdominales no están activándose muy bien y permanece en esta flexión de, de extremidades y de tobillo. Entonces, estas son algunas de las características que, dependiendo de la edad que tenga el niño o la niña, vamos a ir observando que presenta. Ahora vamos a observar un video de un niño que tiene el diagnóstico de parálisis cerebral y va a estar con un evaluador que va a realizar algunas movilizaciones y vamos a ir comentando aquello y después vamos a ver su desempeño motor. El evaluador va a empezar a mover sus extremidades inferiores y presenta tensión y limitación de los rangos de movimiento a nivel de tobillo, de rodilla y de cadera. Lo que está realizando aquí está haciendo una movilización rápida del tobillo, elongando el tendón del tríceps sural. Lo vamos a repetir un poquito. Ahí está movilizando de manera suave y ahora va a ir a buscar si es que hay aumento de tono o espasticidad. Y ahí podemos observar que al primer movimiento que realiza hay como un aumento de tono, hay un enganche y luego cede lentamente esa espasticidad. ¿Sí? También acá explican que tiene una dificultad en el control del movimiento, en el control sobre todo excéntrico de la extremidad. Si podemos ver, le cuesta mantener e ir descendiendo la pierna que finalmente cae. ¿Sí? Acá están evaluando la fuerza de la dorsiflexión y ahí presenta paresia. Como habíamos señalado que ahí la paresia también es uno de los signos que vamos a observar en estos niños o niñas con diplegia espástica. Ahora están evaluando a nivel sensorial la propiocepción, que también sensitivamente está afectada. Acá le piden que se mantenga sentado acá en el suelo, pero vemos que le es muy difícil el conseguir el control postural suficiente para mantenerse erguido y mantenerse estable en esta posición, no siendo funcional, ¿verdad? Ahora lo vemos estando de pie. Cuando se posicione por lateral lo vamos a ver de manera más precisa. Acá podemos ver que no está alineado, está con su tronco inclinado hacia adelante, aumentada la lordosis y la anteversión pélvica, y también no se logra ver con los pantalones, pero sí podemos percibir que está en una hiperextensión de rodillas. Y sus tobillos, al estar en hiperextensión de rodilla, perdón, tienden a estar un poco hacia la flexión plantar, ¿cierto? Entonces, esa es la posición que tienden a mantener frecuentemente los niños y las niñas con diplegia espástica. Acá están desestabilizándolo un poquito hacia atrás y vemos que la reacción que presenta, lo vamos a poner de nuevo,
no consigue mantenerse estable a pesar de que la desestabilización es poca y se cae hacia atrás. Para mantener el equilibrio, no puede mantenerse alineado, lo llevan hacia atrás un poquito y ya pierde la estabilidad y no es capaz de hacer la reacción a nivel de tobillo, de cadera para mantenerse erguido. Acá vemos que la tercera vez que intenta levantarse lo consigue, ¿sí? Y ahí vemos claramente que hay una debilidad, lo más probable a nivel de las extremidades inferiores, pero lo más importante acá es que presenta la espasticidad y la selección de la musculatura de los agonistas, antagonistas que tienen que activarse en un momento determinado, no lo está consiguiendo hacer. No puede posicionar bien los pies en el suelo, se carga más el peso hacia la izquierda que a la derecha, no consigue, vamos a verlo de nuevo, consigue posicionarse bien y generar buenos puntos de apoyo sobre los cuales levantarse y enderezarse hasta que lo consigue dándose bastante impulso. Pero lo hace más a través de eso, del impulso que del control motor. Y ahí le piden que chutee la pelota y vemos cómo realizan la marcha. Esta es una marcha característica de niños con diplegia espástica que se llama en crouch o agazapada, donde vemos que está con bastante flexión de cadera, rodilla y tobillos. La rotación interna que realiza es importante, aducción de caderas también. Es asimétrico su compromiso, ¿sí? Veíamos que tiene un mayor compromiso en la extremidad inferior izquierda, perdón, derecha. ¿Sí? Ese es mi cuerpo derecho, tiene mayor compromiso que el izquierdo. Ahora se puso zapatos y está utilizando un carro con apoyo posterior y le permite moverse de manera más estable y más lenta. ¿Qué es lo que no podemos ver acá? ¿Verdad? Le cuesta el cambiar de posición, el frenar cuando él necesita y pasar obstáculos que son bastante, no son tan desafiantes en la normalidad, ¿cierto? Para un niño con una alteración neuromotora, sí. Pero vemos que tiene que levantar los pies para no resbalarse con eso y ahora pasar esa muleta por encima y le queda muy difícil el poder avanzar su extremidad inferior. Y le están pidiendo un poquito de coordinación y lo que pudimos ver es que el tronco lo mueve bastante para poder llegar a tocar con el dedo del evaluador. ¿Sí? Hay poca estabilidad, requiere mover el tronco, la cabeza para llegar a tocar el dedo, ¿sí? Y lo que esperaríamos es que mantuviera un control postural estable, suficiente, sin moverse y solo moviera el brazo y el dedo hasta ir a tocar el objetivo. Acá le están pidiendo que haga actividades de mayor coordinación, más motricidad fina y le queda difícil el poder utilizar los cubiertos, que es algo tan habitual, tan cotidiano, ¿verdad? Pero vemos que el control postural es deficiente a nivel de pelvis y de tronco y no le da la estabilidad suficiente para que él pueda utilizar sus manos. Y acá lo vemos como está utilizando sus manos para ponerse las zapatillas. El otro tipo de parálisis cerebral espástica es la hemiparesia espástica, que en cuanto a porcentaje implican el 25% de las parálisis cerebrales, menos frecuente que la diplegia espástica, pero un alto porcentaje también. Ocurre principalmente en bebés que han nacido a término, ya no de pretérmino, no prematuro, sino que han completado el embarazo. Se produce por un daño en el tracto córtico-espinal unilateral, ¿sí? De un solo hemisferio. Puede ser, y lo más frecuente, es un accidente cerebrovascular intrauterino o perinatal, en donde se produce una disrupción local del flujo sanguíneo cerebral secundario a una trombosis, por ejemplo, o a un embolismo, entre la semana de edad gestacional 20 y los primeros 28 días de vida postnatal. Por eso se llama accidente cerebrovascular intrauterino o perinatal.
¿sí? Tiene que estar dentro de ese tiempo y se confirma a través de alguna neuroimagen o estudios neuropatológicos. También pueden suceder accidentes vasculares cuando los niños son más grandes, ¿sí? Más allá de los 28 días, pero para que sea neonatal tiene que cumplir ese requisito. Y otras alteraciones, aparte del accidente cerebrovascular, otras causas pueden ser la aparición de algún tumor en la región, algún traumatismo que haya generado una lesión a nivel de las neuronas corticoespinales de un solo hemisferio o alguna infección que llegó al sistema nervioso central. Esas son algunas de las causas más frecuentes que pueden provocar una hemiparesia espástica. Acá tenemos un dibujo que grafica la posición en la que habitualmente están los niños o las niñas que presentan hemiparesia espástica. Ya las vamos a describir. Presentan espasticidad también, están dentro de las espásticas, parecía también, menor movilidad del hemicuerpo afectado. ¿Sí? Sí, en este caso el hemicuerpo afectado es el derecho, por lo tanto la lesión ocurrió en el tracto que parte desde el hemisferio izquierdo y este es el hemicuerpo que va a presentar una menor movilidad. Va a presentar sinergias flexoras en la extremidad superior, como se ve acá en el dibujo, incluso algunos niños tienden a empuñar, a flectar más la muñeca y los dedos, y va a haber una sinergia extensora en la extremidad inferior. ¿Sí? Va a llegar incluso a apoyar la punta del pie, va a haber una flexión plantar donde el tobillo va a permanecer en equino, así se llama la posición de la flexión plantar cuando sucede esto. Van a presentar retraso del desarrollo psicomotor también. Las habilidades que vaya logrando no van a ser habilidades simétricas, por ejemplo, el uso bimanual, que consiga realizar una actividad con una extremidad superior y con la otra, no lo va a conseguir. Las actividades simétricas, bimanuales, que van a ser muy difíciles. La carga de peso que realice cuando esté sobre todo de pie, como lo vemos en este dibujo, vemos que la mayor carga del peso es en el hemicuerpo que no está afectado, que es el izquierdo. Y el hemicuerpo derecho, que es el afectado, hay poca carga de peso y la base de sustentación es menor también, está solamente apoyando los dedos. Consiguen llegar a tener deambulación independiente y un alto grado de nivel de capacidades funcionales. ¿Sí? Como no tienen tanto compromiso, solo un hemicuerpo, eh, son bastante independientes. Acá vamos a observar otro video donde aparece una niña caminando en los distintos planos. Y ahí vemos que ya notaron ya cuál es el hemicuerpo que está afectado, ¿verdad? Es el hemicuerpo derecho el que está afectado, el que estamos viendo de este lado ahora. Por lo tanto, su lesión sería a nivel del cerebro izquierdo. ¿Sí? La vamos a volver a ver. Y vemos que hay una simetría en la postura. Vamos a avanzar un poquito más. En el largo del paso, incluso, bueno, las cargas de peso también, incluso pareciera que su extremidad inferior derecha estuviera más corta, ¿sí? Fuera de menor longitud que la izquierda, pero tendríamos que evaluar la posición en la que está la pelvis, si es que está elevada, al parecer sí, que está más elevada la pelvis del hemicuerpo derecho, que eso suele suceder, y también mantiene en flexión esa extremidad inferior. Eso puede hacer que parezca de menor longitud. Vemos el brazo en la posición que lo mantiene, en una semiflexión. No consigue, podemos observar cuando va de lado el contacto inicial en el talón con la extremidad inferior derecha, ¿sí? Apoya primero la punta del pie y después todo el pie. La punta del pie cae y está realizando bastante esfuerzo para poder
avanzar la extremidad inferior derecha. Vemos que hace un movimiento a nivel de la pelvis para avanzar la extremidad inferior. También notamos cuando va hacia atrás en los pliegues que se le forman en la polera, que hay una inclinación de su tronco hacia la derecha. Entonces presenta bastantes compensaciones posturales y del movimiento al tener esta alteración del tracto córtico espinal de un hemisferio. De esa forma es lo característico en que vamos a observar a un niño o una niña que presente una hemiparesia espástica. Y el tercer tipo de hemiparesia espástica, o sea, perdón, no, de parálisis cerebral espástica, es la cuadriparesia espástica, en donde acá vamos a observar que hay un mayor deterioro funcional, porque va a haber un mayor compromiso de todo el cuerpo, ¿sí? Por eso es una cuadriparesia, ¿sí? Las cuatro extremidades van a estar comprometidas. Señalan que la principal causa puede ser también la leucomalacia periventricular, pero severa. Sí habíamos visto que la leucomalacia periventricular afectaba principalmente las extremidades inferiores, pero si es más severa y es más masiva el daño, la lesión que se provocó, va a haber mayor compromiso a nivel de tronco, incluso hacia las extremidades superiores. Y también puede haber encefalomalacia cortical multiquística, que presenta o significa un importante daño al nivel de la corteza cerebral. Como ya dijimos, hay un compromiso de todo el cuerpo, de las cuatro extremidades y del tronco también. ¿Presenta un aumento de tono? Claro que sí, espasticidad. Poca movilidad, ¿sí? Mucha menor movilidad que la que presentan los otros tipos de parálisis espástica, ¿sí? Porque va a haber un compromiso eh, en donde no va a haber o el control de tronco va a ser muy pobre, por ejemplo, y van a preferir estar más en posiciones más fijas que le generen mayor seguridad, mayor estabilidad. Vamos a observar también una postura característica que se llama opistótono, donde es un reflejo patológico en donde se empiezan a extender, extender, extender y quedan apoyados en las extremidades inferiores o en la pelvis y en la cabeza por posterior. ¿Sí? Cuando los acuestan en supino, se empiezan a formar como un arco, ¿sí? De tanta extensión que realizan, mantienen esa posición y luego rotan y giran la cabeza. Eso también es característico, podemos verlo, no en todos, pero sí en muchos niños o niñas que presentan cuadriparesia espástica. También el reflejo tónico cervical asimétrico, que no aparece acá, pero es un reflejo que debería desaparecer a los 3 meses de edad, ya no debería estar, es más característico los 2 meses de edad, y que implica, voy a encender acá la cámara, en que el bebé está explorando, está jugando, y de pronto gira la cabeza hacia un lado, y con el giro de la cabeza se va a producir una extensión de la extremidad superior hacia donde está la cara, se va a extender y la otra se va a flectar. Lo mismo va a suceder con las extremidades inferiores, ¿sí? Entonces, vuelve al centro y en algún momento cuando gira para allá de manera refleja, extiende la extremidad superior hacia donde mira y flecta del lado hacia el cual nos está mirando. Ese reflejo, como les decía, está presente hasta los 2 meses o característico los 2 meses de vida, pero ya a los 3 meses debe desaparecer, porque ya a los 3 meses el niño o la niña consigue un control postural en la línea media y consigue el control de cabeza y de las manitos también, ¿sí? Un control inicial de las manos, a eso me refiero. Entonces, persiste este reflejo tónico cervical asimétrico incluso cuando los niños y las niñas ya son más grandes también. Las extremidades inferiores tienden a estar en rotación interna y aducción. Ese es el patrón típico de la espasticidad. Rotación interna y aducción y plantiflexión. Y acá en estos niños y niñas es mucho más marcado. Debido al daño más severo, presentan limitaciones funcionales significativas junto a un déficit cognitivo, pueden presentar epilepsias, discapacidad visual y otras condiciones asociadas a otras alteraciones sensoriales,
auditivas, por ejemplo. Trastornos de la deglución también pueden presentar debido al compromiso motor. Y el pronóstico es desfavorable en cuanto a la deambulación independiente. Muy poco probable es que vayan a conseguir la deambulación independiente. Habitualmente, utilizando alguna tecnología asistiva, algún carrito de apoyo, se puede posicionar y un tercero de todas formas tiene que trasladarlo de un lugar a otro. De manera independiente no lo conseguiría. Acá en la fotografía de la derecha podemos observar un niño que está en decúbito prono. Bueno, ya se observa el reflejo en el espejo, en donde está extendida la extremidad inferior en las caderas, que tan extendida que incluso llegan a estar levantadas. Permanece con las extremidades en esta posición que las llamamos en asa, ¿sí? Que se refiere a que está el hombro extendido, codo flectado y las manos en puño, y están simétricas a un lado y al otro. La pelvis está muy levantada, se va hacia la extensión la columna, está levantada la pelvis en anteversión y se están extendiendo las extremidades inferiores, sobre todo a nivel de tobillo de pie. Esta es una postura que no esperaríamos encontrar en un niño de esta edad. Ya vemos que es un niño más grande, ni tampoco durante el desarrollo normal. ¿Sí? Permanece en algún momento están las extremidades superiores en asa, cuando está el niño recién nacido, al primer mes, pero no levanta de esta forma las extremidades inferiores ni la pelvis la lleva a esa posición. Entonces estamos viendo una postura atípica, ¿sí? Que se sale del desarrollo típico normal de lo esperado por la configuración que tiene y por la edad en la cual se presenta. Acá a la izquierda vamos a ver un video de ellas dos son hermanas. Nos vamos a fijar en la niña de arriba, los movimientos que realiza. Entonces las dos están bien contentas, pero la niñita arriba permanece en esta posición de, a veces se va al reflejo tónico cervical asimétrico, que les decía yo. Intenta patalear, tocar a su hermana en esta posición. Eso sería más o menos la configuración del reflejo tónico cervical asimétrico. Está mirando hacia el lado derecho, se extiende la extremidad superior derecha, se va a rotación interna y flecta la que queda hacia la cabeza, hacia nucal. Tiende constantemente a estar con su extremidad inferior en extensión. Vamos a ver algo más que realiza. Ahí las flecta, las extiende y rota más aún esa extremidad superior, la rota hacia interno. Intenta levantarse y mirar. Ambas extremidades superiores van a rotación interna. Miren lo que pasa con sus piernas también. Se aducen, rotan interno, luego las relaja. Hay poca movilidad y cuando empieza a moverse se ve que hay un aumento de tono. ¿Ve? Se nota que se pone tensa para levantar la cabeza, los brazos los mantiene bloqueados, elevados, ahí intenta girarse, se devuelve porque no consigue mantenerse girada. Entonces, esta seguidilla de movimientos que está realizando, vemos que no son fluidos, no forman parte del desarrollo típico, y ya es una niña más grande que esperaríamos que estuviera haciendo algo más que estar en decúbito supino, pataleando y moviéndose, sin tanto control. Entonces ahí tenemos un ejemplo de la postura y los movimientos, las secuelas que pueden provocar estas lesiones a nivel cerebral, dependiendo de la zona, de la región que esté afectada y que haya sido lesionada por la injuria, por el daño. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí, vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a continuar con la siguiente clase. Muchas gracias.